Bienvenidos a un episodio más de Todo al Blanco, donde el Mundial de Clubes acelera su ritmo llegando a las rondas finales y nosotros en Todo al Blanco hacemos lo propio y pues era merecido que hubiera un podcast comentando la resaca del partido del Dortmund y que nos espera, que nos va a deparar el partido del PSG. No sé cómo lo ves tú. Sí, el partido del torneo, realmente. O sea, ahora sí que sí ya ha llegado el momento de la verdad. Hasta ahora los rivales, bueno, han sido tampoco horribles, pero no del nivel de los top europeos. Y ahora ya, pues, va a ser un poco la prueba de fuego. Que bueno, después de venir del partido del Dortmund, que dejó sensaciones un poco raras, ahora lo comentaremos, pero bueno, por un lado fue un buen partido en el global, pero ese final, ese tramo final, poquito de mal sabor de boca. Pero bueno, confío la verdad en el equipo para ese partido con el PSG. Sí, yo también. Creo que el partido contra el PSG podemos usar este cliché que está tan trillado de final anticipada. Y realmente es curioso porque jamás esperaría ver al Madrid en esta situación en la cual se puede permitir perder un torneo. De verdad que no pensé jamás que le veríamos en esta tesitura, pero al final es verdad que los emparejamientos hasta la fecha han sido bastante factibles y sí que habría sido una debacle no pasar de ronda o no clasificarte a la fase de grupos, evidentemente. Pero ahora contra el PSG, llegando el PSG en condición de favorito, realmente, estando el Madrid y Xabi Alonso todavía en formación, evidentemente una derrota siempre va a doler en el seno madridista, pero no sería tan debacle como si lo sería en otras ocasiones. No, a ver, obviamente, por la fase en la que está el proyecto, que pues está en pañales, acaba de empezar Xavi Ujú. Alonso. Hombre, salvo que te meta una goleada escandalosa, que en principio no debería, pues efectivamente, no una derrota más o menos normal, 2-1, 3-1, algo así. Pues hombre, en el Madrid perder siempre hay crítica, pero yo creo que la mayoría de gente lo entendería dado el rival y dada, como digo, pues un poco la fase en la que está el equipo todavía. Y bueno, por comentar un poco el partido del que venimos, que ahí, por ejemplo, sí que habría sido una debacle y sí que habría habido muchísima crítica en caso de caer. Pues Sí. bueno, yo creo que se puede dividir claramente en dos fases. La primera parte, sobre todo primera media hora, estuvo muy bien, me pareció que el equipo hizo un gran partido, además con la idea que está mostrando que quiere Xavi Alonso, con presión, con hambre, con circulación rápida, bueno, el segundo gol que es un golazo, que es de lateral a lateral, o sea, Ujú. muy bien, la verdad, pero me da la sensación de que el equipo en la segunda parte, viendo que el Dortmund tenía poco peligro y que tenía un marcador cómodo como es el 2-0, pues dijo, vamos a echarnos la siesta, no vamos a forzar la máquina y a pensar en el siguiente. Y claro, pasó lo que pasó, que la segunda parte, pues con esa pachorra, al final te meten un gol de cualquier manera y a sufrir los últimos 5 minutos y al final, pues mira, si no es por San Courtois una vez más que metió esa mano prodigiosa, pues a lo mejor estábamos en casita, quién sabe. Totalmente, totalmente. Cabe reseñar al final el valor de la parada gol de Courtois porque nos íbamos a la prórroga con uno menos. Una nueva cagada de un defensa, esta vez no ha sido Asencio, esta vez ha sido Hausen, donde al final es difícil de entender, ¿no? Porque pocas son las situaciones en el fútbol donde te merezca hacer un penalti para evitar un gol. No era el caso, porque al final la posibilidad de que te metan un penalti es muy elevada y al final pues pasa lo que pasó, que te llevas el 3-2 igualmente y pierdes a un jugador trascendental para el partido contra el PSG, sobre todo en la salida de balón. Y porque no tuvimos el susto mayúsculo de que Courtois no parase ese balón y en la prórroga pues igual ahora mismo estábamos hablando de otra cosa o no estamos grabando este podcast. Sí, sí, totalmente. A ver, pecó un poquito de novato, yo creo, ¿no? Un típico error de chavalito joven que tiene menos experiencia, que es verdad que lo hace por intuición, lógicamente, que él ve que se le van y estira la mano, pero pues ahí tienes que tener un poco el aplomo de, oye, me compensa mucho más un gol porque voy ganando por dos y no queda casi tiempo de partido, que Ujú. no hacer un penalti y que me puedan sacar una roja. Entonces yo creo que ahí peco un poquito de inexperiencia y pues sí, es una baja, la verdad, pues crucial, porque Hausen estaba siendo yo creo que uno de los dos, tres mejores jugadores del Madrid en el torneo, probablemente.
Sí, y dentro de las gracias sí que te debo de admitir que me alegra, dentro de que ojalá no le hubieran expulsado, pero me alegra que tenga otra oportunidad Asensio. Creo que va a volver a subir el listón. Al final se le colocó en una primera plana durante muchos tramos de la temporada pasada. Con estos dos errores que tuvo en los dos primeros partidos de la fase de grupos, se le bajó, a mi parecer, demasiado. Ya se dijo otra vez que estaba destinado a ser el tercer o cuarto central del Madrid, que no tenía nivel de titular. Y yo, sinceramente, discrepo un poco. Creo que el partido del PSG es una buena prueba de fuego para él, donde lo que tiene que hacer es revalidarse. Y al final es que hay una posición de central que está vacante. La de Hausen parece evidente, pero tiene muchos enteros para ser el que le acompañe, teniendo en cuenta que está Rudiger por ahí y está militado. Creo que podría llegar a optar a esa titularidad y el partido del PSG es clave para mostrar sus credenciales para que así sea. Sí, a ver, estoy de acuerdo en lo que dices de que se fue un poquito duro, excesivamente duro con Asensio, porque a ver, es verdad que la cagó, tampoco hay que ocultarlo, evidentemente. Cometió Ujú. un par de errores muy gruesos, pero bueno, pues que todos los centrales se equivocan y demostrado está con Hausen en este último partido. Nadie duda, Sí. yo creo, de que Hausen es o va a ser uno de los mejores centrales del mundo y mira qué cagada hizo. O sea, sí que yo creo que se fue, había mucha gente esperándole y se aprovecharon un poco de esos dos errores gordos para ya matarle. Ahora bien, con lo de la titularidad, sí, estoy completamente de acuerdo en que tiene su oportunidad ahora con el PSG, de un poco redimirse de esos errores y de ese mal inicio del Mundial y presentar un poco sus credenciales para la temporada, pero yo no creo que vaya a ser titular durante el año. Yo creo que va a ser ese tercer central poco comodín, dependiendo de cómo esté militado también, claro. Habrá que ver cómo vuelve de esas dos lesiones seguidas. Pero no sé si Asensio para titularísimo del Madrid le da. Ahora, para ser un tercer central de garantías, yo creo que es bastante evidente que como mínimo sí. Y hay mucha gente que efectivamente se estaba cebando y lo quería ya matar, que si no vale para el Madrid, que si este jugador no le da ni para ser cuarto central, y tampoco es para eso. Y pues eso, a ver qué tal lo hace con el PSG en esa pareja con Rudiger, que por cierto, Ujú. ahora ya hablando más de ese partido lo comentaremos, pero Rudiger no es el tío que esté transmitiendo más confianza actualmente, la verdad es que está un poquito flojo, cosa normal por venir también de la lesión. Y bueno, pues a ver qué tal lo hace Asensio. La verdad que yo confío bastante en el chaval, ¿eh? No, no lo voy a negar. Sí, sin duda. Al final lo de Rudiger también son estas situaciones que te provocan infartos cardíacos, por así decirlo, porque al final tienen ya una edad los jugadores, vienen de unas lesiones suficientemente graves como para no saber si el bajón de rendimiento que está teniendo es puntual y va a recuperar su mejor nivel, o si por el contrario estamos ya hablando de el acabose de su carrera y que va a ir todo hacia abajo, como es el caso de Álava. Esperemos que no sea así. Lo que sí que creo que queda claro es que al final con los errores de bulto que estamos viendo de los centrales, no por el hecho de ser centrales, sino lo atribuyo más a su juventud, creo que es un condimento más con el cual va a tener que luchar Xabi Alonso, que si ya tiene bastantes nichos que afrontar en la plantilla, como pues, lo que comentamos habitualmente, de la presión arriba, el juntar las líneas, que sea el equipo un bloque más compacto, hay que sumarle esos fallos de concentración y que esa juventud extrema de la plantilla no nos penalice. Donde sí que está boyando la juventud es en el caso de Gonzalo García, que está planteando un dilema que sinceramente si alguien nos hubiera dicho al principio del Mundial de Clubes que estaríamos preguntándonos si Gonzalo debería ser titular por encima de Mbappé o por encima de Vinicius, no nos lo habríamos creído. Y sin embargo, el chaval, a base de esfuerzo, sacrificio y goles, evidentemente, se ha ganado generar ese debate. Sí, es el gran melón por abrir, yo creo, sobre todo de cara al partido con el PSG. ¿Cómo lo va a hacer Xavi a la hora de plantear la delantera? Ujú. Yo creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en que por méritos, por estado de forma, por lo visto en el Mundial, Gonzalo debe ser fijo. Sí o sí, porque es que no lo puede sentar ahora el chaval. Pero claro, si Gonzalo es fijo, te tienes que cargar a Vinicius o a Mbappé, está claro. Porque está jugando con dos siempre, no creo que ahora de repente cambie y ponga tres arriba. Y claro, eso ya genera un debate importante.
¿qué hará? ¿Le echará huevos y pondrá a Gonzalo sí o sí? ¿Se cargará uno de los dos? ¿O priorizará un poco mantener contentas a las estrellas para que no haya malos rollos ya desde el principio y pondrá a Mbappé y a Vinicius? Yo quiero pensar que se atreverá a mantener a Gonzalo, porque la verdad es que hasta ahora está siendo valiente y además creo que sería lo acertado. Pero por otro lado, me imagino que él también tendrá un poco ese miedo de si me cargo a uno de los dos y encima luego sale mal y no gano el partido, me eliminan y tal, pues ahí ya puede empezar ese run run que no es cómodo para empezar un proyecto, claro. Sí, estoy de acuerdo. Es que al final hay muchas lecturas, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Al final podemos plantearlo como que es una carrera de fondo de lo que va a ser toda la historia de Xabi Alonso entrenando al Real Madrid, o como que es una carrera de fondo, una carrera corta, donde lo único que importa es ganar el Mundial de Clubes. Por ahí a mí me salen varias combinaciones. Yo sin duda mantendría a Gonzalo como delantero titular. Una opción que me sale es la de poner a Mbappé y sentar a Vinicius, pero es verdad que eso sería una estocada muy grande para la confianza de Vinicius y podría traerte problemas a la postre dentro del vestuario. Quizás para mí lo más sensato sería mantener lo que se está haciendo hasta ahora, Vinicius y Gonzalo, pensando que al final la eliminatoria, evidentemente tú no puedes plantear un partido asumiendo que eso era la prórroga, pero es una posibilidad muy grande. Y aunque no sea así, los minutos de Mbappé, viendo que no está todavía al 100% de su estado físico, creo que tienen bastante valor si se distribuyen al final, si se le da la última media hora de juego, más ya digo, una posible prórroga, donde al final va a ser más explosivo y va a compensar el no estar al 100% físicamente con el cansancio que van a tener los rivales. Sí, a ver, tienes razón en eso de que, claro, depende cómo lo enfoques. Si lo enfocas al torneo de es totalmente aparte de lo demás este torneo y quiero ganarlo y por ello pongo a los que mejor lo están haciendo, a los que mejor me van a rendir ahora puntualmente. Pero claro, eso por ejemplo, por hacer un poco la comparación, en el Mundial de Ujú, Selecciones, pues un seleccionador es mucho más fácil que sea valiente en ese sentido y que apueste, aunque sea lo menos popular, por X jugador que está rindiendo en ese momento bien, porque luego durante la temporada no le va a ver la carita a ese jugador todos los días, ¿Me entiendes? O sea, ujú. al final él entrena durante ese mes y él quiere en ese mes hacerlo de puta madre, pero luego no va a seguir entrenándole 9 meses. El tema con este Mundial de Clubes es que Xavi Alonso las decisiones que tome ahora le pueden repercutir luego durante todo el año, porque el entrenador va a ser él durante todo el año. En las selecciones no, el jugador luego va con su club y le entrena a otro. Entonces es difícil. Yo, en cuanto a lo que dices que apostarías por Vinicius, yo he de decir que al revés, la verdad. Por Mbappé. Yo pondría a Mbappé con Gonzalo, Ujú. probaría, pones un poco a Mbappé en su posición supuestamente la que él más cómodo se encuentra y le pruebas con Gonzalo, que hasta ahora no lo hemos visto prácticamente. ¿Qué pasa? Que yo creo que eso sí que es verdad que generaría más problemas que lo otro. Porque si sientas a Mbappé, a ver, también va a quedar un poco tocado Mbappé y se va a cabrear. Obviamente a las estrellas estas no les gusta estar en el banquillo nunca. Pero bueno, con el hecho de que venga de la gastroenteritis, de que no ha jugado casi hasta ahora en el Mundial y tal, bueno, puede servir un poco como excusa frente a él, ¿sabes? Pero Vinicius, que no ha tenido ningún problema, que viene de ser todos los partidos titular y tal, sí que es verdad que yo creo que sería más polémico y que Vinicius se lo tomaría bastante, bastante peor. Sí, yo en definitiva creo que no sería una buena idea sentar a Vinicius. O sea, si pones solo el foco en lo futbolístico para ganar el partido contra el PSG, sí que concuerdo que Mbappé Gonzalo debería ser la delantera titular, pero es que es imposible poner el foco en eso y no mirar, no levantar las miras hacia todo lo que te queda, ya no solo de temporada, sino de trayectoria en el Real Madrid. Lo que sí que está claro es que va a ser un duelo de mucho morbo, ¿no? Porque al final, digamos que te salen bastantes titulares muy golosos, como por ejemplo el hecho de que se enfrenta el campeón de la Champions contra el rey de la Champions, objetivamente hablando, a nivel de equipo con más títulos en la competición. También está el morbo de Luis Enrique contra el Madrid, que al final Luis Enrique contra cualquier equipo español, más el Madrid, que no sea el Barça, pues siempre tiene ese morbo, ese aliciente. También tenemos bastantes reencuentros, como es el evidente de Mbappé volviendo al PSG. Ellos tienen la herida pendiente que a nosotros nos queda más lejana,
de la eliminatoria de Champions que les remontamos, donde al final además ahí Donnarumma pues tuvo una mala actuación frente a Benzema, ahora buscará redimirse y también me sale como otro titular la vuelta a Raf, que al final pues como ya es sabido por todos no se tomó muy bien el que no se contara con él y se apostara por Carvajal y bueno, no digamos que se ha sumado al club de antimadridistas, pero le guarda cierto resquemor al equipo. Sí, la verdad es que el partido lo tiene todo. O sea, el mejor equipo del momento, que es el PSG, contra el mejor equipo de la historia, como es el Madrid, y que parece que está en línea ascendente con Xavi Alonso, que va mejorando poco a poco cada partido del Mundial. Encima, pues lo que dices tú, reencuentros un poco morbosos, el hecho de que es el primer Mundial de la historia, que al final, pues bueno, a lo mejor no vives con esa tensión el partido, pero a lo mejor con el tiempo el torneo acaba cogiendo muchísimo prestigio y oye, Ujú. pues ganar al PSG, actual campeón de Europa, y luego poder ser, si lo acaba siendo, campeón del mundo, pues oye, a lo mejor coge relevancia histórica que ahora mismo no pensamos. La pena, pues son un poco las ausencias, las bajas, porque al final en el Madrid le falta Hausen, que es su mejor central, su mejor defensa en general, diría yo, y que está siendo de los mejores jugadores en el torneo. Y a ellos les falta tanto Pacho, que es su central titular, Ujú. tanto y como Lucas Lucas. Hernández, ambos por sanción. Eso es una pena porque al final siempre en estos partidos, pues lo que interesa es que estén todos los mejores de ambos equipos disponibles para enfrentarte un poco de tú a tú lo más realista posible. Pero bueno, por lo demás, yo sí que preveo, la verdad, partido intensito y de bastantes goles, te diría. Vamos, bastantes. No veo porterías a cero por parte de ninguno de los dos, la verdad. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y déjame que rescate el tema de Gonzalo, porque, bueno, tengo, digamos, el vicio de escuchar todas las radios a diario y ver un poco, pues, digamos, cuáles son los temas de debate, qué es lo que se plantean, pues, cada día, ¿no? Y hay un debate con el que estoy cero de acuerdo, y es que básicamente estaban haciendo la mención de que las grandes actuaciones que está teniendo Gonzalo la consecuencia que tienen es que expulsan a Hendrik de la plantilla y que al final, bueno, que por eso es evidente que a pesar de estar lesionado ha viajado a Estados Unidos para ir conociendo a Xabi Alonso, pero es que no estoy nada de acuerdo. Al final creo que Hendrik tiene el mismo hueco en la plantilla, porque volvemos a lo que hemos comentado en muchas ocasiones. El que tiene que irse fuera es Rodrigo. Y a mí me entran en la plantilla tanto Gonzalo como Hendrik, sobre todo teniendo en cuenta que Hendrik también podría caer hacia la banda derecha y realmente también las tendría que ver con Mastantuono, con Fede si cae esa banda, en fin, digamos que hay mil posibilidades dentro del esquema táctico, pero en todas me entra Hendrik teniendo minutos en la plantilla y creciendo desde dentro del Madrid. El que se tiene que ir fuera, repito, es Rodrigo. Sí, a ver, eso es el típico debate un poco en la prensa que huele un poco a que es un poco para meter mierda, ¿no? O sea, porque realmente es lo que dices tú. Hombre, si al final no sale Rodrigo, pues quizás sí que hay un poquito de overbooking. Pero vendiendo a Rodrigo, que sería lo suyo y que es lo que tiene toda la pinta de que va a pasar, Ujú. pues efectivamente, ¿por qué no va a tener encaje? Al final, además, Endrick es un tío que no es delantero, o sea, sí es delantero centro, pero que se puede mover por otros lados. Le puedes poner en la banda o incluso para meterse un poco así hacia adentro, típico así movimiento de zurdo. No sé, o sea, al final, si te pones a pensarlo, ¿cuántos delanteros como tal tiene el Madrid? Tiene Mbappé, tiene a Vinicius, poniendo que se va Rodrigo. Tiene Ujú. Mbappé, Vinicius, Endrick, Gonzalo, Y Ibrahim. si quieres, Brahim, sí. Cinco para dos, tres puestos. Me parece lo ideal. Porque Mastantuono, sí, le puedes contar como falso extremo, por así decirlo, pero bueno, tiene toda la pinta de que no es un delantero como tal al uso. Es más, pues un mediocampista ofensivo, así zurdito, de entre líneas y tal. Entonces, si sale Rodrigo, Hendrik tiene sitio perfectísimamente. Otra cosa sería que el chaval lo pidiese, que dijese, oye, yo no veo que aquí vaya Ujú. a tener buen recorrido este año, prefiero tener muchísimos más minutos fuera. Pero desde la perspectiva del Madrid, vamos, yo me lo quedaría 100% y al que largaría sería Rodrigo, sin duda.
Sí, yo también. Además, debo decir que diría bastante poco de Hendrik que pidiera salir porque no se viera capaz de quitarle minutos a Gonzalo, la verdad. Creo que tiene una tesitura de plantilla donde, a pesar de haber dos fijos como son Vinicius y Mbappé, es bastante factible para todos los jugadores que si muestran un rendimiento adecuado y con las rotaciones que parece que va a implementar Xabi Alonso con frecuencia, tengan todos los minutos que... No todos los que quieran, pero sí bastantes para seguir desarrollándose como futbolistas y lo suficientes para tener argumentos en el campo de seguir pidiendo más y más. Sí, sí, totalmente. Si es que además es lo que se dice siempre, que parece un poco topicazo, pero es verdad. O sea, si es que las temporadas ahora son larguísimas. Tienen 70, el Madrid, sí, a poco que llegue lejos en Champions y que llegue un poco lejos en Copa y tal, si es que se planta con 60, 70 partidos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para eso tú necesitas tener una plantilla bastante extensa en el que puedas rotar, puedas dar oportunidades a todos. Luego hay lesiones, hay inconvenientes a lo largo de una temporada. Entonces, a mí no me parece para nada descabellado que Hendrik tenga bastantes minutos, insisto, siempre y cuando Rodrigo no esté aquí el año que viene, que yo creo que Eso es es. lo que parece y lo que todo el mundo espera. Debería ser, sí, pero bueno, lo veremos. Y si te parece, podemos cerrar por aquí capítulo Mundial de Clubes. Vámonos un poco a la ciudad condal, a Barcelona, y no lo hablamos en el anterior podcast porque justo salió la noticia al día siguiente, pero bueno, pues sumamos el enésimo ridículo del Barça en materia de fichajes, esta vez con Nico Williams como protagonista indiscutible. No sé qué sensaciones te deja, porque al final yo siento que hemos tenido tantos ridículos últimamente que este parece de menor escala, porque digamos que estamos ya muy acostumbrados a ello, pero no creo que haya que restarle risas a lo que ha sucedido. No, ha sido un ridículo, evidentemente. Ha sido, pues, bueno, el modus operandi al que estamos acostumbrados con el Barça y en especial con el Barça de Laporta, bueno, con Laporta al mando. Ujú. Hay mucha gente allí en Barcelona que lo está intentando maquillar como que no es un ridículo de la prensa, que es la que ha vendido la moto. Y a mí me hace mucha gracia. O sea, ¿alguien se piensa de verdad que la prensa lo dice porque sí? La prensa lo Claro que dice no. al dictado del club. Lo dice porque el club le dice filtra esto, presiona de esta manera, saca este artículo. Entonces es un ridículo del Barça, no de la prensa. Y aquí pues la situación lo que tiene pinta de que ha pasado es que el chaval quería ir, porque yo sí que creo que Nico quería ir al Barça, pero que bien asesorado, no sé si bien asesorado o inteligente por su parte, el chaval pidió unas ciertas garantías. Oye, yo sé cómo está el club, sé lo que viene pasando todos los veranos desde hace dos o tres. A mí o me dais garantías de que voy a estar inscrito, o si no, como mínimo, me ponéis una cláusula escrita por contrato de que si en los últimos días de mercado no me habéis podido inscribir, yo me piro gratis a cualquier equipo. Porque yo lo que no voy a hacer es arriesgarme a quedarme sin jugar. Ujú. Y parece que no lo han aceptado y el chico les ha dicho que ahí se quedan. No, no, por supuesto. Y si el año pasado ya no le pareció conveniente el riesgo de quedarse sin jugar, ya no te quiero ni contar este año con un mundial de selecciones en el horizonte. No, no era factible. Al final ha sido un win-win para Nico, donde podía haber sacado o su fichaje por el Barça y toda la consecución de títulos que yo habría traído, o lo que ha sido finalmente, que ha sido aumentar sustancialmente su ficha con el Athletic Club. Esto le sirve tanto para cobrar más los años que esté en el Athletic Club como para negociar un futuro contrato con otro equipo, ya que pues si estaba cobrando 5 y le iba a buscar el Bayern de Múnich, pues igual con 7 se habría dado con un canto en los dientes. Si ahora está cobrando 10, pues igual hasta acepta una rebaja de salario, pero ya no serían los 7 que le iban a dar este año, ya estaríamos hablando de 8,5, 9. Creo que le ha salido muy bien. Y también quería comentar lo que comentas de la gente de Barcelona, hablando de ridículo de la prensa. Esto se explica muy fácil desde la directiva. Al final hay dos claros ejemplos, dos bandos, Madrid y Barcelona. El Madrid es un club totalmente hermético, ¿por qué? Porque al final todo acaba en la misma persona que es Florentino Pérez. Si Florentino Pérez no quiere que se filtren las noticias, no se filtran y punto. ¿Cuál es el caso del Barcelona? Que al final, además de la figura de la Porta, tienen 10, 12, 15, 16, échale los que quieras, directivos.
Y todos estos directivos al final quieren tener su cuota de pantalla, todos quieren tener ahí su trato de far con la prensa, y es por eso por lo que la prensa de Barcelona está siempre mucho más nutrida de noticias que la de Madrid, porque es el propio club el cual de manera interesada filtra, filtra y filtra sin parar para, pues ya digo, tener ese trato de favor, porque, bueno, pues digamos que siempre está bien hacer favores para que te los puedan devolver a posteriori. Sí, en lo que dices de Nico, pues efectivamente, o sea, hay mucha gente que le estaba acusando un poco de pesetero y tal, y yo no lo veo así, yo lo veo pues lo que he dicho, o sea, él intentó ir al Barça, al final no le han dado las garantías que él quería, pues ha dicho, vale, una vez que no puedo ir al Barça, aprovecho y encima me lucro y exijo un contrato al Athletic muy, muy jugoso, porque se comenta que han sido 10 netos más o menos lo que le han dado. Con lo cual, pues le ha salido redonda la jugada. Este año tiene el escaparate de la Champions. A final de año de la temporada tiene el Mundial con España. Y quién sabe, pues efectivamente, como dices tú, el año que viene a lo mejor pues te viene un Bayern, te viene cualquiera del Big Six de la Premier. Y pues mira, al final a lo mejor hasta le sale cojonuda la jugada. Y lo que decías del Barça, pues sí, a ver si es que es el modus operandi clásico de Laporta. Al final el Madrid, a veces hasta demasiado quizás, pero es un club súper hermético, no filtra nada casi hasta que no está ya todo solucionado, no les pillan las cámaras nunca entrando, saliendo de aquí, de allá, de un restaurante, de una reunión con X agente, etcétera, etcétera. Y en Barcelona es lo contrario. En Barcelona a Laporta le gusta mostrarse, le gusta dar el show, le gusta que se hable de él, del club, etcétera, etcétera. Le gusta como estar presente un poco en el mercado de fichajes, aunque sea con humo, le da igual. Y pues eso al final conduce a todas estas situaciones, claro, porque eso al final, tantas informaciones, tanto humo, tanto estar en el escaparate, pues te puede jugar una mala pasada como ha sido en este caso. Y el ejemplo está en lo que dices tú, efectivamente, toda la prensa de Barcelona pues saca noticias a cascoporro. ¿Cuántos influencers barra youtubers del Barça hay que hablan sobre el mercado de fichajes y que se forran? El Gerard Romero, hay más que pelotas, hay millones, millones y millones que hacen Ujú. un pastizal a costa de ese show que da el club. Está claro. Sí, además con lo que comentas de que es una fábrica de humo desde Barcelona, es así y al final es que para el aficionado culé no se dan en cuenta, pero se están riendo o están jugando con él, pero es una estrategia desde el club magistral. ¿Por qué? Porque al final esta temporada ha sido buena y digamos que pueden estar más tranquilos en el mercado de fichajes y si no llegan fichajes de gran renombre, la afición no se va a lanzar tanto el cuello contra la directiva. Pero vienen ya instaurados en esa costumbre de las últimas temporadas, donde las temporadas no habían sido lo mejor posible, y en verano, para que no efectivamente se le echara el club encima, la afición, pues lo que hacían era empezar a rodar nombres, y al final así que consigues, pues marear a la afición con un baile de nombres, ahora fichamos a este, ahora a otro, ahora vendemos a tal, ahora me interesa no sé quién, pido la cesión de tal, no sé quién se va gratis el año que viene. En fin, es marear a la afición para que no generen tanto ruido de por qué no fichamos, con lo mal que está el club, ta, ta, ta. Y con esto llegas que cuando está el aficionado medio mareado y cuando se quiere dar cuenta, primera jornada de liga y ya estás pensando otra vez en la pelota y no tanto en los despachos, Sí, pan y circo, que se suele decir un poco más en términos básicamente. políticos, pues al final tienes entretenida a la gente, no preguntan por la situación económica, no preguntan por, uy, el Camp Nou se está retrasando. Bueno, los tienes como, les apuntas el dedo hacia otro lado y eso te libra de esas otras exigencias quizá o de esas otras preguntas que se puede hacer la gente. Y lo que decías de las temporadas, pues sí, efectivamente ha sido la costumbre hasta ahora. Y este año, te digo, aunque hayan hecho buena temporada y no necesiten en ese ámbito tapar ciertas cosas, el hecho de no jugar el Mundial de Clubes parece que no, pero influye. Y de que el Madrid lo esté Correcto. jugando y vaya pasando rondas, pues bueno, si tú tienes entretenida a la gente con que si Nico Williams, que si el otro, que si el de la moto, todo el día noticias, 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 pues bueno, diluyes un poquito ese efecto, ¿no? Y esa vergüenza de no estar en el Mundial y que el Madrid pueda hacerse con el título. Así es. Y desde aquí lanzo una predicción. Si el Madrid pasa contra el PSG, que hablando de predicciones, ahora vamos con una del partido para cerrar. Pero a lo que voy, si el Madrid pasa contra el PSG, el humo va a ser negro como nada. Preparaos para ver en la prensa un nombre, pero Luis Díaz se va a quedar corto. No te digo Haaland, pero de ese calibre. Algo top, top, top. Así que lo veremos. Sí, Y
Dime, dime. Sí, ampliarán el humo. Ya están soltando mucho humo. Si el Madrid consigue una victoria de prestigio con el PSG, actual campeón de Europa, se clasifica para la final, que además sería favoritísimo para llevarse el título, pues evidentemente Laporta, que es un buen trilero, intentará desviar la atención con cualquier cosa. Y además, perdón, o sea, que ya terminamos, pero es que son muy borregos, porque, o sea, te estás creyendo lo de Nico Williams, que no son capaces de ficharle por 60 millones de euros, y ahora te están vendiendo Luis Díaz, que se está también vinculando con el Bayern, te lo están vendiendo cuando Luis Díaz te va a costar, ¿qué? 85. O sea, no puedes escribir a un tío de 60, pero sí que te vas a ir a por un tío de 25 millones más. No tiene sentido, porque al final lo de la regla 1-1 que dice el Barça es que sí que tiene dinero para ficharles, que es verdad, lo que no tiene, el problema está en que no tiene dinero para escribirles. Pero claro, te va a costar mucho más inscribir a un tío que va a cobrar más por el caché que tiene Luis Díaz que lo que cobraría Nico Williams. Aunque sean 1 o 2 millones más, pero es que estamos en una situación, en una tesitura del Barça donde estamos mirando euro arriba, euro abajo. Sí, 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 totalmente. Si es que, a ver, allí es lo que te digo, se hacen pocas preguntas, viven un poco en su película y es lo que dices tú, o sea, para empezar no han inscrito ni a Joan García. No han inscrito ni a Correcto. Joan García, que ha costado 25 millones y que me imagino que habrá venido con un sueldo muy, muy, muy limitadito. Entonces, claro, que se crean ahora ciertas cosas como que si Luis Díaz, que te van a pedir, pues es lo que dices tú, 75 millones mínimo, pues oye, en fin, que sí, que luego acabarán haciendo la trampa y podrían inscribir al que quisieran, pero de primeras es como, oye, a lo mejor no es tan factible como nos están vendiendo. Pero bueno, Ujú. allí las cosas es lo que decimos, funcionan así y la máquina de humo va a todo gas y la gente pues traga bastante. Así que pues en esas Básicamente. estamos. Falta autocrítica. Pero bueno, vamos nosotros intentando tener esta vez sí autocrítica, a hacer una predicción de lo que deparará el partido del Real Madrid. La verdad es que cuesta porque yo creo que viendo la ilusión que ha generado Xavi Alonso y que al final pues con el Madrid siempre tira un poco el corazón, pues igual no nos es del todo sencillo, pero lo vamos a intentar. Empieza tú si quieres. Sí, a ver, es difícil porque es un partido muy igualado y encima siendo una eliminatoria a un partido precisamente, no siendo a doble, pues es un poco más aleatorio siempre. Pueden pasar Ujú. muchísimas cosas. Yo, por cómo vienen los dos equipos, por cómo juegan, lo que proponen sus entrenadores, las bajas que hay en defensa y tal, espero un partido, ya digo, en el que no haya porterías a cero y me mojaría quizá con un 2-2, Uf, prórroga, te juro que te voy a decir lo mismo. Te lo juro. dos a ¿Y dos pasa el prórroga PSG? y pasa el Madrid en penaltis. Ah, vale. Te la iba a copiar exactamente igual, además te lo juro, con el 2-2, pero ahí también un poco para ver si hacemos el contragafe, pero puede que pase el PSG al final. Yo te iba a decir 2-2 y que o en prórroga o en penaltis va a terminar pasando nuestro querido amigo Luis Enrique. Ojalá Bueno, me equivoque y ojalá tengas tu razón. efectivamente, efectivamente. Pues ahí queda. A ver quién se queda más cerca. Esperemos que acierte yo, efectivamente, porque eso será buena noticia para el Madrid. Y nada, pues ya vendremos post partido a comentar un poquito la jugada y ojalá que a Hacer la analizar un previa de la poquito final. también, efectivamente, esa final hipotética contra el Chelsea o el Fluminense. Eso es.